Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. El día de hoy, por dificultades técnicas en las horas de la mañana, no fue posible hacer la transmisión. Pero bueno, gloria a Dios, henos aquí. El día de hoy, martes 9 de diciembre del año 2025, tenemos en mente abordar dos capítulos más del libro de Isaías. Habíamos quedado en el capítulo 27. La idea era el día de hoy abordar el capítulo 28 y el próximo jueves el capítulo 29. Pero tomé la decisión de cambiar y de tener el libro del profeta Isaías por el momento, por ahora. Me parece que es lo mejor para cerrar este año con la charla del día de hoy y si el Señor lo permite el día jueves, hacer una reflexión un poco detallada de lo que es el pecado. El pecado, y no estoy hablando de la clasificación de la Iglesia Católica Romana, los pecados no se clasifican en veniales y mortales, o como decía mi señora madre, mentiras piadosas, eso no existe. La mentira es mentira aquí y en cualquier parte. Y el pecado es pecado aquí y en cualquier parte. Pero si no tenemos claro el concepto del pecado, lamentablemente, nunca vamos a entender lo que Jesucristo hizo por nosotros, potencialmente por todos, efectivamente, por muy pocos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente la gravedad del pecado y la inmensidad de lo que Jesucristo hizo. No hemos entendido. Y alguien podría decirme, ¿cómo que no hemos entendido? Yo lo tengo claro. Y entonces, ¿por qué sigues pecando? Si tuviéramos claro el concepto del pecado y de lo que Jesucristo hizo por nosotros, no pecaríamos. El pecado es absolutamente grave, es desastroso, es el hecatombe espiritual del creyente, es extremadamente grave. ¿Por qué hacer una reflexión de lo que esto implica? Básicamente por tres razones. La primera, porque he escuchado pastores de la iglesia protestante evangélica decir que Dios ama un pecador, pero rechaza o abomina el pecado. Eso suena extraordinariamente bien. El problema es que no es cierto. Es un falso testimonio contra la palabra de Dios. Es una abominación, es un sacrilegio, es una expresión que va totalmente en contra del planteamiento bíblico contra el pecado y el pecador. Dios no ama al pecador. Dios rechaza al pecador. Número dos, les decía que eran tres elementos que llevaban a este planteamiento. El número dos es el hecho de que
Aún desde los atrios protestantes, se lo he escuchado a varios pastores, y desde los atrios católicos romanos, aunque de ello no me extraño, se establece que Dios es amor y nos enseñan eso. Dios es amor. Excelente. Maravilloso. Sí, Dios es amor. Coma. Pero Dios es justo. De Dios nadie se burla. Libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Conlleva a un castigo, a un juicio y a una consecuencia. Entonces, en muchas partes nos dicen que Dios es amor y nos citan primera de Juan para decirnos Dios es amor. Oh, sí, claro, por supuesto. Y nos dice, no importa cuántas veces caigas, porque Dios siempre te va a perdonar. Ya eres salvo. Eso tampoco es cierto. Hay unos requisitos de por medio. Hay unas condiciones atenuantes que son las que no nos enseñan. Cristo murió por mí en la cruz y eso me permite pecar porque ya mis pecados están limpios. No, eso no es lo que dice la Biblia. O como dicen algunas iglesias católicas romanas que ya las he escuchado, yo fui católico 30 años, el que reza y peca, empata. Entonces, tranquilo, nos pecamos, no ellos. Lamentablemente, la Biblia dice otra cosa distinta, infinitamente distinta. La Biblia dice que ante el pecado solo hay juicio. Luego, la dicotomía que esto ofrece al ser humano es, si Dios es justo, ¿cómo puede ser solo amor? Si Dios es justo, entonces todo pecado merece la muerte. Dos. Desde el que se roba una deuda de 50 pesos colombianos hasta el que se roba 5.000 millones de pesos colombianos. Desde el que dice una pequeña mentira porque llegó tarde hasta aquel que miente para encubrir un homicidio o un robo. Desde el que mira con deseo lujurioso a una mujer como aquel que va y tiene sexo con esa mujer sin ser su esposa. No hay escala de pecado y todo pecado merece la muerte. Si las cosas y en la condición del hombre, el hombre lo único que merece es la muerte. Y lo vamos a leer. Pensar que Dios ama al hombre por ser el hombre, su máxima creación, es ir totalmente en contra del planteamiento bíblico. Y le ruego el favor, no me cite Juan 8:32. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio que Dios se ama al hombre? Venga, y se le está olvidando el resto del párrafo, ¿qué? Para que todo el que en él crea. Pero yo creo en Jesús. Listo, al lugar. Pero hay que creer no solo con lo que se dice, sino con lo que se piensa, con lo que se ve, con lo que se habla, con lo que se hace. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde cae el palo y mata al hombre.
Los pecados necesitaron cometer Adán y Eva al juicio de muerte. Ay, oíste, es que Adán y Eva se murieron cuando pecaron. No sabe lo que está hablando. Pero claro, ¿cuántos pecados necesitaron cometer para ser expulsados del Edén y para implicar una muerte de sangre? Uno, uno, solamente uno y nada más que uno. Sí, y a ver en qué se murió. A ver la sangre que no la vea. Vamos a leerlo en el libro del Génesis, capítulo 3. Allí, en Génesis 3, versículos 9 al 3 y versículos 16 al 21, donde dice que Dios les tejió prendas de piel. Ahora bien, ¿qué se necesita para que usted tenga unas botas en piel de cocodrilo? Hay que matar un cocodrilo. Hay que desllejar el cocodrilo para que usted tenga unas botas de piel o una correa de piel de cocodrilo, por supuesto. Ese despellejamiento implica sangre, además de la expulsión del Edén. ¿Lo ve? Los voy a invitar a que leamos Génesis 3, versículos 9 al 13. Génesis 3, versículos 9 al 13. Vamos con esto. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios me dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me viste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Usted se puede imaginar la escena de Dios preguntándole a Eva, ¿qué es lo que has hecho? O sea, no tienes idea de lo que acabaste de hacer. ¿Me hago entender? Un pecado vino juicio y condenación sobre Adán y Eva. Escuchémoslo, es claro, es contundente. 16 al 21 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Igualdad de géneros, liberación femenina. Y al hombre dijo, por cuanto hiciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, cuando no comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué hubo juicio? ¿De qué hubo condenación? ¿De qué hubo de sangre? Grave. El tema es grave. Es gravísimo el pecado, un solo pecado. Imagínese usted y yo, listo, no se imagine usted, yo cuántos pecados tengo encima. Ay, ahí sí quedamos arreglados. Mejor dicho, no voy a hacer comentarios. Y si de aquí vamos a Génesis 6, versículos 5 al 8, vamos a ver una situación mucho más grave sobre el pecado. Génesis capítulo 6, versículos
5 al 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Está escuchando. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Está escuchando. Un solo Adán y Eva. Mire dónde va a parar todo esto. O sea, el tema del pecado es un tema supremamente delicado, difícil. No hemos entendido la gravedad del pecado. No hemos entendido la grandeza de la obra de Cristo. No entendemos. Somos como el mulo, sin entendimiento. Esto es gravísimo. Ustedes no se imaginan lo compungido que quedé después de preparar esta charla. Y todavía hay gente que dice, yo me merezco. Sí, usted se merece la muerte. Usted no se merece nada más que eso, como yo. La especie humana es una chanda. Somos malos per se. Somos malos desde el nacimiento. Le recuerdo el libro de Isaías. En maldad y en pecado me concibió mi madre. Esto es duro, esto es fuerte y muy. Luego, vamos, porque no faltará quien diga, pero es que eso es del Génesis, ese es el Dios de antes, es que ese es el Dios vengador, ese es el Dios celoso, ese es el Dios pendenciero, a mí ese Dios no me sirve, a mí me sirve el Dios del Nuevo Testamento. Ah, sí. Dios es amor. A ver, le recuerdo lo que dice el libro de los Romanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, es inmutable. Uno de los atributos de Dios, apunte. Apunte. Antes de leer Romanos 3, 23 al 25, quiero hacer un paréntesis para recordarle qué es el pecado. El pecado no es solamente no cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y de ahí se pegan cantidad de personas, creyentes y no creyentes, para hacer alarde de su ignorancia espiritual. Y de decir, yo no mato, no robo, yo no miento, yo voy a misa cada 8 días, yo voy al culto cada 8 días, yo soy bueno. No, no. La Biblia dice otra cosa. El pecado es todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a las ordenanzas de Dios, al criterio de Dios. Eso es pecado. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo conozco yo los criterios, el carácter de Dios? No hay otra manera más que escudriñando la Biblia. Ahí no hay ningún libro de cristiandad, de teología, libros cristianos, lo nuestro, todos los libros que hay allí, ninguno, ninguno habla.
de los atributos de Dios. Luego, ¿cómo voy a conocer el carácter de Dios? ¿Cómo voy a conocer la palabra si no la estudio? No se trata de leer la Biblia no se lee, se estudia. ¿Cómo voy a conocer los mandatos y los preceptos de Dios si me he limitado a aprenderme los 10 mandamientos? ¿Y sabe qué es lo más ruin, lo más vulgar de los creyentes? Que uno pregunta por los 10 mandamientos y le dicen a uno, amar a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Por favor, lo limito a Éxodo 20 y a Deuteronomio 5. Son las únicas partes donde está el decálogo. El primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas. No es, no es. Lea. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Vamos a Romanos, capítulo 3 versículo 5 al 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Roman. Listo. Capítulo 3 versículos 23 al 25. Dice allí, cuando pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Lo cogió? ¿No? Ok, va de nuevo. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Todos pecaron. En la fe, yo no puedo decir que mal de muchos, consuelo de pocos. No. Y aquí dice claramente, todos pecaron. Sí, ahí dice. En ninguna parte dice, todos pecaron, menos la Virgen María. La Virgen María no pecó, esa es inmaculada. No, ahí no dice eso. Todos. Como dicen los norteamericanos, all of them. All of them. Como dicen los alemanes. Wir sind. Todos pecaron. Nadie se libra. Y al pecar, como destituidos de la obra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24. El único que puede redimir mi condición es Jesucristo a través del acto de la cruz, sangre. ¿Lo vio? Tremendo, tremendo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto empalma perfectamente con lo que encontramos en el libro de Éxodo y en el libro de los Números. Me refiero concretamente a la fiesta del tabernáculo o de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque en los tabernáculos, la fiesta del tabernáculo, que era una sola vez al año para el pueblo israelita, era donde iba todo el pueblo a llevar sus pecados, a confesar sus pecados a cambio de una ofrenda de sangre. En este ministerio dictamos todo un seminario, algo así como 3, 4 meses, dedicado únicamente a estudiar el tabernáculo. Y esa sangre de ese sacrificio que llevaba el pueblo de Israel, cada uno por sus pecados, la utilizaba el sumo sacerdote para bañarse con esa sangre y expiar, cubrir
los pecados del pueblo. Luego, cuando Dios viene a hacer juicio de muerte sobre los pecadores de la sangre, dice, aquí ya hubo justicia. Pero esa sangre del tabernáculo lo que hacía era tapar el pecado. La obra de Jesucristo lo que hace es quitar el pecado. Lean allí en el Evangelio de Juan. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. En igual manera lo puede interpretar y lo puede ver, lo puede leer en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis y en el libro de Romanos, como lo acabamos de ver. Y si no le gustan esos, entonces búsquelo en Isaías, búsquelo en Jeremías. Allí está escrito, se lo acabo de ver en Génesis, sacrificio de sangre para tapar el pecado. Esto es pecado, esto es grave, esto es muy grave, muy grave. El pecado es una cosa gravísima. Ahora bien, solo para hacer un recorderis así rápido, breve, del tabernáculo. El tabernáculo era un espacio cubierto por madera y por unas cortinas que tenía tres áreas. Primera área, el atrio de acceso al tabernáculo. Allí estaba la puerta, el altar de bronce y la fuente. Segundo, detrás del primer velo se encontraba el lugar santo. En el lugar santo que había la mesa de la propiciación, el candelabro y el altar de incienso. Ese era el lugar santo. Y después del lugar santísimo, donde estaba solamente el sumo sacerdote. Y él era el que recibía la sangre de esas ofrendas. Allí, en el lugar santísimo, estaba el segundo velo, estaba el arca de la alianza, o el arca del pacto. Así como para que rápidamente lo recordemos. Ahora bien, ¿en qué parte de la Biblia se describe con lujo de detalles todo este proceso del tabernáculo? Les decía, libro del Éxodo, libro de los números. En el libro de Éxodo, capítulo 27, 9, se describe con lujo de detalles la geometría que debe tener el tabernáculo dada por Dios a Moisés. Dada por Dios a Moisés. Ojo, no fue que Moisés se lo inventó, léanlo. Éxodo capítulo 27, versículo 9. Ahí está la descripción de la geometría. ¿Dónde más? Éxodo capítulo 26, versículo 15. Allí encuentra la descripción minuciosa de todo lo que iba a ser la obra civil del tabernáculo. Éxodo 26, 1. Todas las especificaciones de obra. Es decir, su cortina no va a ser del material que a usted le provoque, su cortina va a ser de este material, de estas medidas, de este tamaño, con este grabado. Es tan meticuloso el detallado que se dan estas especificaciones del tabernáculo que describe hasta los tornillos con que se iban a ensamblar los diversos elementos. Porque entre otras cosas, el tabernáculo había que desarmarlo y llevárselo para otra parte. Cada año se celebraba en una parte distinta. Entonces tenía que ser transportable. Éxodo, versículo 38, perdón, capítulo 38, versículo 22. Allí se describe la bendición, la consagración de parte de Dios y de Moisés al tabernáculo. Allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ahí sí se podía decir, esta es la casa de Dios. Ahí sí. Pero con la venida de Jesucristo, ya ese puentecito de que es que Dios está aquí, esta es la casa de Dios. Venga, es que en mi casa no está. Es que en el baño de mi casa no está Dios, ¿ok? En mi empresa no está Dios. En mi oficina no está Dios. En la calle, en el vehículo en el que yo voy, no está Dios. Sí, claro, es que Dios está en todas partes. La Biblia dice otra cosa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Donde está el pecado, no puede estar Dios. Y esa es la razón por la cual Jesucristo en la cruz, cuando cargó todos los pecados de ayer, de hoy y de mañana, expresó con sumo dolor: Elí, Elí, Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
porque donde está el pecado, y Jesucristo tenía todos los pecados cargados de la humanidad, aunque él no pecó, Dios no podía estar allí. Jesucristo estaba solo. Ve el problema, ve la gravedad. Seguimos con el tema del tabernáculo. Números, capítulo 1, versículo 51, habla precisamente del transporte del tabernáculo de un lugar a otro. Números, capítulo 7, versículo 1, habla de la consagración, así como lo estaba haciendo en Éxodo 38, la consagración del tabernáculo. Números, capítulo 9, versículo 15, habla de la acción del tabernáculo por parte de Dios. Era su casa, física y material. Ahí estaba Dios, en el lugar santísimo. Y por último, Números capítulo 10, versículo 21, habla de los cuidados que se debían de tener para con el eh, tabernáculo. Adán y Eva, sangre para el juicio del pecado que habían cometido. Sangre que se refleja en el sacrificio de un animal para extraer su piel y tejerles taparrabos, prendas. A lo largo, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, de ahí para adelante, tabernáculo, tabernáculo, sacrificio de sangre de cada uno para cubrir sus pecados. Llega Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso se rasgó el templo. Ya no hay nada oculto. Ya no hay primer y segundo velo que tenían el tabernáculo. Ya es abierto del todo. Tremendo. O sea, esto es de una profundidad que hágame el favor. Voy a dejar por el día de hoy este abrebocas, esta primera parte. Si el Señor nos da vida, el día jueves, el 11 de diciembre de 2025, vamos a seguir con la segunda parte, explicando con sumo detalle el concepto de Dios es amor y Dios es justo. ¿Y qué implica esa justicia de Dios? Asimismo veremos, como lo he prometido, Romanos 5, 18 al 21, donde textualmente se dice, el hombre, lo único que se merece es la muerte. Les ruego que me perdonen si en ocasiones en la exposición me apasiono más de la cuenta, pero les reitero que tremendamente compungido preparando este tema, me golpeó, me dio duro, porque yo me reconozco como pecador. Que el Señor les guarde.